Muchas gracias a todos por conectarse en el día de hoy, empezando semana. Feliz semana. Ojalá a todos les vaya muy bien. Hoy tenemos un invitado especial, como todos ya conocen, a Martín Majorel. Él es de TEN, se llama su compañía, que está ubicada en Clemont, en la 6319 Cook Avenue, en la suite 211 de Clemont. Su teléfono es el 336-618-7888. Y su correo electrónico es martin@team4u.com. Les voy a dejar todos los datos ahí abajo en comentarios. El día de hoy tenemos un tema bien importante, muy de ahora, como todos los temas que estamos manejando, y es la fase 1 y fase 2 de reapertura de la economía. Todos estamos supremamente inquietos porque esto ya vuelva a lo cotidiano, no a lo normal, porque creo que después de esto nadie va a ser normal, ni los negocios, ni nada como hagamos las cosas de aquí en adelante, pero sí como volver a nuestra rutina normal. Entonces, cuéntanos, Martín, tenemos muchas preguntas, pero en especial cuéntanos qué quiere decir eso de fase 1 y fase 2. Gracias, Diana. Gracias por tenerme una vez más live en tu página. La verdad que es, como te digo siempre, me parece que el servicio de hacer este tipo de videos es fantástico para la gente. En este momento estamos dentro de lo que es la fase 1. La fase 1 empezó el 8 de mayo a las 5 de la tarde y básicamente era para restringir la salida de la gente afuera. Nosotros vimos que la curva de casos de coronavirus o COVID-19 se ha estabilizado. A partir de ahí se está hablando de pasar a una fase 2. La fase 1 era quedarse en casa, era que las empresas minoristas podían atender a una capacidad del 50%, solamente las tiendas minoristas que eran indispensables, en los comedores y restaurantes podían atender a clientes a través del drive-thru con comida para llevar. Los empleados y clientes de todas las empresas abiertas tenían que participar en lo que se llama distanciamiento social y manejar una higiene y limpieza, y se recomendaba usar mascarillas bueno, no es que se recomendaba, era obligatorio usar mascarillas del lado del vendedor. Y si los números acompañan, entonces vamos a pasar a la fase 2. La fase 1 era solamente para negocios indispensables. Las personas no podían reunirse en grupos más de 10 personas, los parques permanecen cerrados, las iglesias permanecen cerrados, las personas de tercera edad y de riesgos no pueden, tienen que evitar las reuniones públicas. Las restricciones de viaje, que todo el mundo sabe, están en efecto, o sea que no hay vuelos internacionales, no hay entrada y salida, a menos que sea indispensable, no hay entrada y salida, no hay reuniones por fiestas, ni ningún tipo de eso. Y como digo, los restaurantes, tanto como los bancos, las farmacias, los supermercados, las ferreterías, todos los pequeños negocios pueden atender a un 50%, y negocios como el mío pueden atender, pero solamente a través de citas que se hacen una persona por vez. Los negocios que todavía están permanentemente cerrados, porque permanece cerrado, son todos los salones, las peluquerías, los gimnasios, las iglesias, los cines, todo lo que son los lugares de espectáculos. Basado en un criterio de números, el estado Carolina del Norte ha decidido que si los números acompañan, entonces vamos a pasar este viernes 22 de la fase 1 a la fase 2.
La fase 2 tendría una vigencia de 2 o 3 semanas. La fase 2 solo va a empezar si los números acompañan. O sea, en principio, tentativamente sería este viernes, que nos daría a los pequeños negocios la posibilidad de empezar a hacer un poco más, como lo dijiste al principio, más a lo normal, a lo que estamos acostumbrados. Definitivamente no vamos a volver a hacer lo que éramos, a estar en la situación económica que estábamos, pero esto nos va a dar la posibilidad de por lo menos abrir las puertas de tal manera que se sienta más como estábamos antes de marzo. La fase 2, que entraría en vigencia el 22 de mayo, si los números acompañan, más o menos sería parecida a la fase 1, con la diferencia que los restaurantes y los bares pueden abrir con una capacidad limitada del 50%, abrir el lobby o abrir el salón para que la gente pueda entrar. De cualquier manera, la gente mayor y la gente que tiene algún tipo de underline o algún tipo de problema de salud se tiene que quedar en casa. Los gimnasios, los restaurantes, los lugares, las iglesias, los lugares de entretenimiento podrían empezar a abrir las puertas basado en una capacidad limitada de gente. La capacidad limitada de gente está unida al código de incendio que tienen en cada negocio. Vamos a suponer que la capacidad de cada negocio, de un negocio a través o basado en el código de incendio es de 50 personas, van a poder aceptar 25 personas. De cualquier manera, los parques infantiles van a permanecer cerrados hasta la fase 3. Y todos aquellos establecimientos que, por ejemplo, las iglesias que tienen más de, que no tienen Fire Code, pero tienen más, piensan que van a recibir más de grupos de 10 personas, entonces tienen que permanecer cerrados. Los gimnasios, como dije, podrían abrir las puertas si pueden tener menos de 10 personas o grupos hasta 10 personas, restringiendo la cantidad o el movimiento de esa gente y hacer una limpieza, ¿no es cierto? Que va acompañada junto con la restricción de la gente. Estas reglas y restricciones permanecen vigentes o las reglas de la fase 1 permanecen vigentes para la gente de la tercera edad o gente que tiene problemas de salud. La fase 2 sería alrededor de 4 a 6 semanas entre la fase 2 y la fase 3. La fase 3, para que todo el mundo tenga una idea, es lo más parecido a la realidad, la nueva realidad que vamos a tener a partir de que se habilite la fase 3. Va a ser lo más parecido a lo que teníamos antes de marzo. O sea que la fase 2 sería la fase de transición en que estaríamos de alrededor de 4 a 6 semanas, estamos hablando de un mes y medio, y si los números acompañan, para llegar a mitad del verano estaríamos entrando en la fase 3, que es lo más parecido a lo que conocíamos anteriormente del coronavirus, donde los gimnasios, las iglesias, todas las tiendas minoristas, los restaurantes, los bares van a poder reabrir las puertas. Y lo único que se está hablando de que se va a necesitar usar barbijo o algún tipo de cobertor para la cara. El resto sería más o menos igual que lo que era antes. Lo que es importante entender es que la fase 2 va a estar aquí hasta que los números acompañen. La fase 2 es algo que todos nosotros debemos de alguna manera colaborar para que dure solamente 4 semanas y podamos pasar a la fase 3. ¿Y cómo podemos colaborar? ¿Qué es lo que recomiendan? Bueno, en este momento el distanciamiento social es súper importante. El lavarse las manos
lavarse la cara y usar barbijo. O sea, Ujú. es muy importante Tapabocas. que los negocios que están abiertos, um, que, que por favor en este momento hagan lo suyo para que la fase 2 entre en vigencia y que esté con nosotros solamente 4 a 6 semanas. Es usar barbijo cuando van al negocio, cuando salen de su casa, que se laven las manos regularmente y que mantengan el distanciamiento social. Es muy importante para que esos números, los números que están guiando este proceso de fases, sigan bajando. En este momento están estable. De cualquier manera, el fin de semana nosotros estuvimos dando vuelta en auto por un parque y estaba lleno de gente. La gente como que lo tenía dentro y salió. Y si bien yo entiendo, o sea, tiene sentido que la gente salga y disfrute, tenemos que entender que esto todavía no hemos pasado de la fase 2 o de la fase 1 a la fase 2, o sea, estamos realmente en el principio de todo esto, y lo que quiere decir que los negocios van a ser de alguna manera afectados por el proceso si esto se extiende más allá del verano. Hay muchos negocios que no van a sobrevivir. Una pregunta, Martín. Lo que tú dices es muy cierto y es curioso que uno salga y definitivamente ya se ven reuniones, dicen familiares, pero la verdad no son nada familiares y ve uno 15 carros afuera, ve la cantidad de gente reunida. Yo vivo cerca de una iglesia, pasar y la iglesia estaba completamente llena. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hacen las autoridades para hacer que se cumpla lo que realmente el gobierno, el gobernador y todas las personas especialistas en el tema eh, sigan? O sea, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Porque que yo sepa, no fuerzan a nadie a cumplir la ley. El tema es así, o sea, en principio la ley dice que la primera ofensa, o sea, cuando viene, obviamente que manejar la cantidad de negocios, hay 130.000 negocios de retail solamente en el condado, o sea, que imagínate que es imposible controlar que todos los negocios abran o cierren las puertas. De cualquier manera, o cuándo abren, cómo abren. De cualquier manera, han hecho buen trabajo de tratar de minimizar el riesgo y hacen auditoría. La primera ofensa es solamente verbal, o sea, y ahí está el tema, que quizá en otros estados han ido un poco al extremo y directamente han pasado lo que nosotros llamamos la segunda ofensa, que es una multa de dinero. Si el negocio no está cumpliendo con los requisitos, la primera ofensa es solamente verbal. Tienen que cerrar el negocio y se acabó. La segunda ofensa, si vuelven a pasar, entonces ahí sí pasa a ser una multa. Lo que he escuchado es que muchos negocios que no tienen auditoría se arriesgan a abrir la puerta sabiendo que tienen what they call two strikes. Tienen el primero, que es gratis, el segundo, que le cobra una multa y están dispuestos a pagar la multa, hasta la tercera, que es el misdemeanor, que es cuando empieza a ser algo que permanece en tu récord. O sea, tienen realmente, los primeros dos son gratis. El tema es que yo creo que es una cuestión más allá de si viene la multa o no. Es una cuestión de decisión personal si estamos todos de acuerdo en tratar de resolver este caso del coronavirus o no, si estamos comprometidos en conjunto para que el coronavirus se termine o no. Entonces, la decisión es más personal que de la multa o de la penalidad, ¿no es cierto? Correcto. Con respecto a eso es bien importante y quiero hacer aquí un paréntesis de lo que tú estás hablando, y es que muchos empresas, negocios pequeños, emprendedores que están trabajando desde su casa y todos se van a ver afectados, nos vamos a ver afectados por este impacto económico. Y ahí quiero decirles un paréntesis sobre el directorio de servicios que nosotros estamos promoviendo,
y la entrevista que estamos haciendo los viernes para los pequeños negocios. Son 30 minutos donde cada uno se puede promocionar hablando de lo que es su negocio. Entonces, aquí les dejo la oportunidad, por favor, para que compartan este video. A las personas que lo están viendo, compartan, compartan, compartan. Esta información le puede llegar a alguien que realmente la necesita. A lo mejor de pronto ustedes tienen su negocio propio o a lo mejor son empleados y no están siendo afectados, pero hay muchas personas que sí lo están siendo afectadas. Entonces, el mensaje básicamente es compartan, compartan, compartan. Con respecto a eso, Martín, tú que manejas tantos negocios, ¿cómo han sido esos pequeños negocios que tú manejas, restaurantes y demás? ¿Cómo han sido impactados? ¿Qué están haciendo ellos? Correcto, entonces vamos de nuevo. O sea, el tema de la fase 1, fase 2 y fase 3 tiene un impacto económico brutal, un impacto económico que no se ha visto desde de la Gran Depresión. En este momento, los números, para que tengan una idea, nosotros tenemos un promedio de 500 casos nuevos de coronavirus por día. No ha bajado, se mantiene estable, pero de cualquier manera estamos hablando de 500 casos. Por ejemplo, el sábado hubo 480, el domingo 490. Estamos hablando de un promedio de cerca de 500 casos por día. En este momento, el Estado tiene más de 200.000 personas que aplicaron para el desempleo. Esa gente puede que vuelva a trabajar una vez que empiece la fase 2 o no. Puede que empiece a trabajar a horario reducido. Puede que cuando se terminen las semanas de desempleo tengan que volver a aplicar hasta diciembre y puede ser que luego, más allá de diciembre, no tengan trabajo. O sea que estamos hablando de un desempleo como no se ha visto, más del 10% de desempleo. Más del 10%, no sé hasta dónde, o sea, quizás sea están hablando de cerca del 20% de desempleo. Quiere decir que cada 10 personas que tenían trabajo, 2 hoy no lo tienen. Se está hablando de un 25% del Producto Bruto Interno de Carolina del Norte para abajo, o sea, una reducción del 25%. Esto va a tener un impacto catastrófico en los meses que vienen. El consejo que yo le doy a la gente es que, a mis clientes, es que ahorren, 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 que guarden el dinero, porque en este momento solamente vemos el pico del iceberg. La realidad es que se nos viene un verano muy difícil, y los meses de octubre o después del verano van a ser muy duros, porque lo que nosotros, el impacto económico que estamos viendo ahora, se va a reflejar dentro de un mes y medio, 2 meses, 3 meses, y a partir de ahí ver cómo podemos recuperar. Now, esto hablando de si se vuelve a abrir la economía en la siguiente semana o 2 semanas. Si permanece, por cada semana que agregamos va a ser peor al final. En este momento, todo lo que es servicio de restaurantes están alrededor del 10% por debajo del año pasado. O sea, un restaurante que estaba trabajando el año pasado a full, hoy ve la reducción que va a haber hasta fin de año de un 10%. Si vos calculás que un restaurante está trabajando un 20, 25% de ganancia, o sea, le sacás el 10% y eso en promedio, estamos hablando de restaurantes que todavía pueden abrir la puerta a través del drive-thru, la gente está trabajando básicamente sin ganancia. Lo que quiere decir que están pagando la luz, están pagando para tener el restaurante abierto, pero no están sacando dinero para pagar sus gastos personales. El impacto que va a tener eso es que si seguimos así, seguimos a largo plazo, la gente no va a tener para comer y va a tener que cerrar el restaurante. O sea, ahí está el tema. Todo lo que es relacionado con la comida está más o menos el 10% por debajo. Pero tenés lugares, por ejemplo, todo lo que es relacionado con con la venta de automóviles, gasolina y todo eso, que está al 25%. Toda la venta de autos, por ejemplo, está casi al 30% por debajo. La venta de muebles, 30% por debajo. ¿Por qué? Porque los negocios están cerrados, ¿no es cierto? Obviamente que, pero los negocios, lo que se está viendo también es que los negocios
por ejemplo, la gente compra menos en los supermercados. Los supermercados están al 26-27% por debajo. ¿Por qué compra menos? Porque uno hace la lista en casa. La gente compra muchas cosas en el supermercado que ve. O sea, digamos así, ¿cómo es que le dicen? Es impulsiva, compra impulsiva. Cuando uno no puede ir al supermercado, entonces hace la lista en casa y baja más o menos el 26, 27, el 30% de las compras que hacía antes. Y eso afecta a los productores agropecuarios, que en este momento se ven afectados porque no venden la producción ni a los restaurantes ni a los supermercados. Entonces, la agricultura en Carolina del Norte está por debajo. El turismo está a punto de ser golpeado fuertemente porque vamos para el verano y no hay ninguna reserva hecha en las costas de Carolina del Norte. Los hoteles. Entonces, todo lo que estamos viendo es el principio de una crisis económica que se va a ver en agosto. Por eso le digo a la gente que guarde el dinero, porque no sabemos cuánto esto va a afectar al día a día de cada uno de nosotros. Aquí nos pregunta Yarko, estamos en Carolina del Norte, pregunta qué estado es, estamos hablando de Carolina del Norte. ¿Qué podemos esperar, Martín, con respecto a las escuelas? Mis hijas ya terminaron su high school, pero pues todos los papitos que están en casa con sus babies, con sus niños, adolescentes, dando clases online, ¿qué podemos esperar? ¿Van a abrir las puertas a las escuelas Bueno, en este momento se está hablando de que, obviamente no lo hablo, de la única manera que lo conozco es por lo que he leído, porque no tengo idea de qué es lo que va a pasar, pero de cualquier manera están hablando de que las escuelas abrirían 2 semanas antes, o sea, a principios de agosto, para recuperar lo que no hicieron el año anterior, y todo depende de si ya estamos en la fase 3 o no. Si todavía no estamos en la fase 3, entonces las escuelas van a volver a abrir de la misma manera que estamos haciendo ahora, a través del sistema de e-school o el sistema de línea. De cualquier manera, ahí hay otro problema porque en este momento el 30% de los estudiantes no están asistiendo a clases porque no tienen internet o no tienen computadoras como para conectarse. Entonces ahí entra otro problema de qué hacer con esos niños. Volviendo a la fase 2, la gente que trabaja y que va a trabajar, entonces puede dejar sus niños en una guardería, pero viendo ahora cómo trabajan las guarderías tienen que mantener a los niños en distintas habitaciones, en grupos de menos de 10, que es una locura también, si te pones a pensar, porque estamos manteniendo a esos niños sin la capacidad de socializarse, que para un niño es lo más importante, ¿no es cierto? Y eso, Martín, que estás hablando de los niños, piensa en los adolescentes, en los que no han podido salir, los niños de 8, 9, 10 años que están en su casa con sus papás y no se han podido ver con los amiguitos. Entonces, es un tema bien, bien complicado. Y hablando del estudio, también es otro tema importante y es que muchas instituciones, puedo hablar por el tema de real estate, están, no, ¿cómo se dice? Dejando que los estudiantes pasen sin hacer el examen porque no pudieron parar, estudiaron real estate y dijeron, ok, no hacen el examen de la clase y pasan a hacer el examen del estado como una excepción. Y uno lo entiende, pero ¿cuántas más instituciones han tenido que hacer esto para que la economía de alguna manera no se quebrante tanto y poder volver a lo que creemos que va a ser nuestra rutina normal? Estamos hablando en este momentico también, ya se está hablando de un segundo paquete de estímulo, de que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada, fue la gran noticia, y ahorita está en el Congreso. Por favor, dinos eso, en cómo nos puede afectar, cuánto dinero vamos a recibir y si realmente está incluyendo a todos los inmigrantes entre el paquete de estímulo. Sí, el paquete se empezó a hablar allá a fines cuando terminó el primer paquete y se empezó a hablar del segundo, terminó el segundo paquete y empezaron a hablar de este nuevo
La realidad es que no lo han aprobado todavía en el Senado porque hay muchas leyes. En principio, lo más importante que hay que entender es que estos paquetes económicos es dinero que el gobierno federal está pidiendo prestado al futuro. O sea que lo más difícil es sobrepasar es cuánto nos queremos endeudar a futuro. En principio se hablaba de un estímulo parecido a la primera ola, donde eran $2.000 o $4.000 por persona casada. De cualquier manera, este estímulo incluiría, si mal no lo entiendo, a las personas indocumentadas. Se incluiría a todos, no solo a los que tienen seguro social, pero a aquella gente que tiene ITIN o ITIN number, estaría incluido en el estímulo. El estímulo está asociado a cómo vamos pasando de la fase 1 a la fase 2 y la fase 2 a la fase 3. Si más tiempo se estira el coronavirus, más tiempo se permanece acá, es más probable que tengamos ese dinero y que nos manden otra ola de dinero, que tampoco sé exactamente cómo va a funcionar, porque como no ha pasado el Senado y están discutiendo en este momento qué es lo que va a incluir, no tenemos detalles pero sí entiendo que la gente con el ITIN estaría incluida dentro de esta ayuda, esta segunda ola de ayuda. De cualquier manera, por ejemplo, hay gente que todavía no ha recibido el PPP, la parte del estímulo para proteger a los pagos de payroll que hablamos la semana pasada. O sea que el dinero no ha llegado todavía a todo el mundo. Incluso hay gente que hay 200.000 personas que aplicaron para el desempleo y hay mucha gente que todavía no recibió nada. O sea que estamos atrasados en la fase o en el primer estímulo, en la segunda ola de estímulo, y esta sería una tercera ola de estímulo que todavía no ha pasado el Senado, pero que en principio incluiría a todo el mundo, y no sé exactamente los detalles, cuánto dinero van a mandar. Y estamos hablando de que esto nos llevaría, la idea es que esto nos mantenga básicamente hasta el final del verano. Pero lo importante de eso es que también me hace mucho la pregunta. Hay dos cosas importantes, pienso yo, y corrígeme si estoy errada, es que ellos se basan mucho en los taxes. Si nunca has hecho taxes, pues prácticamente ellos no tienen tu información, nunca. Correcto. Y segundo, si ni siquiera tampoco has llenado la información del census que se llenó hace poquito, ellos no saben de nosotros. O sea que todo va ligado. Es muy importante que nuestra comunidad hispana entienda que hay ciertas cosas que en este país tenemos que hacer y una de ellas son los taxes. Los taxes que no tienen nada que ver si es a través de un cheque te pagan o te pagan cash. Si te pagan cash, el cash es muy bueno, pero tenemos que reportarlo. Tenemos que demostrarle al gobierno que nosotros reportamos taxes, y fue un tema que hablamos la semana pasada, el miércoles, con la abogada, que fue la carga pública. Entonces, es importante que tengan en cuenta todo eso. ¿Qué más nos puedes aportar, Martín, que ya nos estamos llegando al final de nuestros 30 minutos? Bueno, como resumen, entonces estamos en fase 1, para que todo el mundo entienda, hay alguien que preguntó, me parece, en la línea. Estamos en fase 1, solamente vamos a pasar a la fase 2 el viernes 22, que es el viernes de esta semana, si los números acompañan. La manera que todos podemos ayudar para que pasemos de la fase 1 a la fase 2 y consecuente a la fase 3 es mantener un distanciamiento social, es lavarnos bien las manos y usar barbijo. Si todos colaboramos con eso a nuestro nivel, entonces vamos a poder salir en algún momento, porque de nuevo el impacto económico que va a tener es catastrófico. Y como por ejemplo en el tema de la construcción, muchos de mis clientes están en la construcción y recién ahora están viendo porque hay muchos de esos proyectos de construcción que ya estaban pagados. Entonces, mucha gente dice, hey, no, pero a mí no me afectó. Pero estamos mirando no a la semana, o a las 2 semanas o al mes, estamos mirando de aquí a 3 meses qué va a pasar.
Y hay muchos de esos proyectos que se van a terminar y no va a haber más proyectos. Entonces, todos juntos tenemos que colaborar para alcanzar a salir de este problema que tenemos adelante en nuestro. De nuevo, pasar de la fase 1, si Dios quiere, el viernes podemos pasar a fase 2. Mientras estemos en la fase 2, mantener un distanciamiento social. Como decís muy bien, tratar de obedecer las leyes que tenemos adelante nuestro, entre ellas pagar los taxes y estar al día de lo que son las regulaciones de Estados Unidos. Ok. Para los que no saben, cuando Martín se refiere al barbijo, es el tapabocas. Bueno, ¿barbijo es en qué? ¿En qué idioma es eso? No, el barbijo nosotros Escucho esta palabra. En Argentina le decimos barbijo, pero el tapaboca. Ok, para todos nuestros oyentes, barbijo es en argentino. Bueno, hay varias cositas que le quiero recordar. Es que terminamos ahorita en mayo el concurso de los $200 para la persona que más haya compartido o haya comentado o le haya dado like a nuestros posts. Y nosotros llevamos un récord día a día. Entonces, el punto es compartan, compartan, compartan. Primero, porque esta información puede ayudar a alguien que realmente la esté necesitando. Y como les dije desde el principio, en esto estamos todos juntos y todos salimos adelante si nos unimos. Entonces, van los $200, están en juego ahí. Recordarles también que nuestro canal de YouTube, todos estos videos, porque hay veces en Facebook es un poquito complicado empezar a ver todos los videos, ya llevamos 3 semanas haciendo videos todos los días, los encuentran en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, me encuentran como Adriana Reyes Realty. La otra cosa es que por favor comenten, díganme qué temas quieren que ustedes hablemos aquí, a quién quiere que traigamos, qué les parece que sea importante que abordemos. Mañana va a estar Víctor, de nuevo hablando sobre aseguranza, porque nos han preguntado algunas personas sobre aseguranza. Las entrevistas de los viernes son completamente gratis. El que quiera participar, el negocio que quiera, solamente escríbame y el viernes a eso nos dedicamos. El directorio de servicios es información también completamente gratuita. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Martín, por todo lo que nos diste, por toda esa información. Espero se estén cuidando a los más vulnerables. Les mando un abrazo. Mil bendiciones. Gracias. Barbijo, que usen el barbijo. Que usen el barbijo. Gracias, bendiciones.